A estas alturas, ya muchos de los que les interesa los temas de nuestro país están enterados del discurso de María Luisa Alcalde, que como nueva dirigente nacional de Morena pronunció ante los militantes de ese partido. Saben ustedes que aludió a la corrupción y dijo ella con toda firmeza que ese instituto político estará en contra de la misma, igual que de los aviadores, así como del nepotismo. Así como ustedes escuchan, a lo largo de estos años hemos dado cuenta de que el discurso del populismo no tiene absolutamente ningún rubor para mentir, porque en efecto sabe que su base social es como de feligreses, que lo que hacen es tener profesión de fe, no exigencia ciudadana que implica ni negar ni aceptar acríticamente un discurso, sino verificar, contrastar, lo cual significa, por supuesto, el compromiso y la responsabilidad al mismo tiempo de pensar, porque no hay ninguna posibilidad de conferirle credibilidad a la nueva dirigente nacional de Morena si no pasamos por un tapiz de las propias realidades de nuestro país que contrastan evidentemente con ese discurso que entonces es demagógico. Nepotismo, dice ella, y de inmediato uno recurre a los ejemplos de su propia familia, en los cargos previos a los que ella ha tenido, ella misma, y la relación que tuvo también su padre con Notimex para ser decisiva en la desaparición de la agencia de noticias. ¿O qué les parece a ustedes la familia Batres? Y todo aquello que implica un clan que mueve todas las influencias posibles en el gobierno federal, en el gobierno de la Ciudad de México, y así incluso hace que una persona con el talante, con la ignorancia evidente que tiene Lenia Batres, pueda acceder a uno de los mayores cargos que se pueden tener al frente de la Procuración de Justicia. ¿Y qué decir de los hijos del presidente? Bueno, cuando la señora alcalde termina su discurso minutos después, Andrés Manuel López Beltrán asume también la dirigencia de Morena en el ámbito de la organización, secretario de organización de ese partido. Es decir, en menos de minutos, la propia realidad, así en Morena, contradice ese discurso. El de alguien que, en efecto, si fuera un demócrata, lo primero que haría sería transparentar absolutamente todas sus propiedades. No solo porque eso es todavía una obligación legal, sino porque es en todo caso una obligación ética y moral de aquellos que se llenan la boca de una supuesta pureza que no tienen cuando aluden a la honestidad. Ahí es donde debería de haber mostrado esa transparencia Andy, el zángano, como digo en una de las fichas biográficas que sigo escribiendo, por cierto, para darle forma a un libro. Pero él, que no tiene un solo discurso, un solo planteamiento, un solo ensayo, una sola definición política, una carrera dentro del partido como sí la tienen muchos otros, por apellidarse como se apellida y tener y contar con los favores de su padre, es que se encuentra ahí. Y desde luego se rompe cualquier barrera relacionada con el rubor, con la vergüenza.
porque él mismo, a la hora de asumir su responsabilidad en el discurso, dice que lo que debe cuidarse es el legado de su padre, así como se oye, no el legado de un ideario que tampoco existe, sino en realidad la definición de un poder que busca también trascender ahí, en ese partido, para establecer todos los diques posibles para que Claudia Sheinbaum garantice la lealtad que de todas maneras ha tenido o ha demostrado al presidente de la República. Y es que esa es la otra variable con la que vale la pena reflexionar sobre el tema, porque estos dos son alfiles, Luisa María Alcalde me refiero, y Andy López Beltrán, del presidente de la República, ahí como cuñas, que están, que estarán, pues nada más y nada menos que vigilando las definiciones políticas que tenga Claudia Sheinbaum y controlando un presupuesto que les he comentado, cercano a los 3,000 millones de pesos. De eso estamos hablando. Y estamos hablando de más, porque esas son solo algunas de las piezas que le ha puesto Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, junto con, por supuesto, las tareas de índole legislativo y político que le esperan a ella en el cargo de presidente de la República. Por eso es que su criatura, él la proyectó a través de una operación de Estado y también ensuciando el día de la jornada electoral, el 2 de junio. Pero mientras estoy grabando este video, miren ustedes, son en estos momentos las 12:03. A las 11:10, Claudia Sheinbaum estaba confirmando que Alejandro Gertz Manero continuará al frente de la Fiscalía General de la República. Sí, claro, trató de cuidarse discursivamente de hablar en relación con la autonomía de la Fiscalía. Pero todos sabemos, incluso los que han renunciado a la capacidad de pensar, esto es, a su propia humanidad, que la Fiscalía es dependiente del gobierno, y si hemos de ser más precisos y rigurosos, pues obedece a Andrés Manuel López Obrador. Y en esa tesitura, claro que también ahí en la Procuración de Justicia hay un enorme desastre que podríamos signar con el problema de la impunidad, en modo alguno con la reducción de los delitos, porque en efecto estos se incrementaron. Pero solo puse un ejemplo más. 3 en menos de 48 horas, que son muy nítidos, pero que por supuesto hemos tenido el mayor dato que tiene que ver con los reparos que Claudia Sheinbaum había puesto para darle matices y establecerle tiempos más largos a la mal llamada, porque es un plan de destrucción, reforma judicial. Ese es el corazón. Y no quiero decir en este caso que es todo esto que acabamos de señalar sea politiquería, utilizando los términos desafortunados del presidente, de ninguna manera. Esos son los diques que, como he dicho, estarán funcionando para el momento en el que, con un margen muy menor de maniobra, Claudia Sheinbaum asuma el cargo. Esa es la realidad que estamos viendo, que se nos mostró como una cachetada el fin de semana pasado y que muestra en efecto que tiempos aún más ominosos son lo que nos espera a nosotros en el país. Por eso, desde luego que les pedimos que nos sigan en las redes sociales. Nosotros vamos a informar, esta es una de nuestras plataformas, pero también nos encuentran en TikTok, ya estamos ahí, igual que en Facebook, igual que en X, y a mí también en Facebook y en X. Síganme y apoyen este proyecto editorial. Es fundamental que lo hagan
a través de la instancia de YouTube. Suscríbanse, también esa es otra, o aquí abajo de esta pantalla en donde se encuentra el número de la tarjeta a mi nombre. Porque esto es etcétera y yo soy Marco Levario Turcot.